Bueno, primero que nada, saludos a todos. Esto es Rechazo con Razón a través del canal Por Ahora TV. Hoy en día tenemos al otro lado a nuestro querido amigo Rodrigo Haidar. Rodrigo es un joven chileno, específicamente del Maule, de Parral, de la tierra Así del es. gran Pablo Neruda. Estudiante de Derecho, tiene una actividad bastante incesante a través de las redes sociales, que a mi juicio está bastante inclinada hacia el humor, no sé si con o sin intención, y que recientemente se estrenó con su canal de YouTube Animal Político, el cual lo Así es. recomiendo vastamente, y que de verdad ha tenido un buen impacto a pesar de que apenas va comenzando. Y bueno, básicamente nosotros a través de Rechazo con Razón queremos escuchar las diversas opiniones que tienen principalmente jóvenes chilenos sobre lo que está ocurriendo en Chile alrededor del tema de la nueva constitución, alrededor del plebiscito, alrededor de las maneras que se están previendo para la creación de esta posible nueva constitución, el contexto a través del cual se generó esta situación y principalmente cuáles son al final las consecuencias que esto va a acarrear. Entonces, Rodrigo, voy a comenzar con muy concretamente para ya darte el timón de la palabra con esta pregunta. O más que una pregunta es que me comentes 5 razones por las cuales rechazar Ya. para ti. Bueno, en verdad hay muchísimas razones para rechazar, como todos lo saben, y la verdad es que las principales son es que no es necesario. En el modelo actual chileno es mentira que falló. Chile nunca en su historia había tenido un crecimiento, un desarrollo e incluso una reducción de la igualdad tan significativa como en estos últimos 40 años. No es, primero que todo, no es necesario cambiarla. Segundo, el origen que tienen estas demandas es totalmente ilegítimo. ¿Por qué? Porque entendemos de que esto surge con violencia. Hay cambios que se dan mediante la violencia y que son históricamente válidos, pero este precisamente no lo es. ¿Por qué? Porque si queremos un país en unión, no podemos partir con una constitución que divida. Fundamentalmente lo que va a hacer este origen que tiene es dividir a los chilenos y se está dando mucho ahora en el plebiscito. La gente cree que rechazar es propio de la derecha y que Sí. aprobar es propio de la izquierda. Que es un Pinochetista absurdo. incluso directamente. Claro, que es un absurdo. Aquí yo lo que le he dicho a todas las personas, y aquí entra la tercera razón, es la ciudadanía contra la clase política. Y tenemos tan claro como que nuestro presidente, no voy a hablar de él porque me parece alguien irrelevante, en mi vida al menos, aprueba. Si Piñera aprueba Sí. y la clase política aprueba, yo rechazo. Es tan simple como eso. A ver, seamos un poco pensativos. Si Piñera fuera el gallo tan malvado, yo creo que es incompetente, pero no malo. O puede que sí un poco. El tipo no es tonto. Si aprueba es por algo. Si Lavín aprueba es por algo. Si Longueira aprueba, personajes típicos de la derecha, y no es la nueva derecha como la pretendo ser yo y muchos jóvenes más. Es la antigua derecha, una derecha añeja, una derecha que todavía no se sintoniza con la realidad. Preguntémosle a estos caballeros cuánto está el valor del pan o esas cosas, no lo saben. Es la santa verdad. Continuando con esto, es yo creo que uno de los principales motivos es que va a ser una constitución no solamente mala porque va a estar redactada por políticos, y tampoco creo que nos convirtamos en Venezuela, eso es mi opinión que siempre he dicho, pero va a ser una constitución tan corta por el alto quórum que necesita cada uno de sus artículos para ser aprobados, que va a ser ineficiente y las materias que no se traten ahí, en la Constitución, van a ser materias de ley. ¿Qué son materias de ley? En fin, está en la Constitución, la pueden leer, y la cosa es que para cambiar las materias de ley, materias de ley común, ¿cierto? Se necesita tan solo una mayoría simple. Es decir, vamos a tener cosas tan importantes como ciertos derechos fundamentales o ciertos órganos del Estado que no van a estar reconocidos en la Constitución.
no lo van a estar. ¿Por qué? Porque se parte de una hoja en blanco, y ahí entra en el quinto. Ninguna constitución seria puede partir de una hoja en blanco. Tenemos el ejemplo de la ley fundamental de Bonn, ¿cierto? Que recoge mucho de la antigua constitución de la República de Weimar. Tenemos toda la crítica a hacerle a la República de Weimar, todo lo que queramos, pero parte de ahí. La constitución del año 80, la constitución del año 80 también toma aspectos de la constitución del 25, la constitución del año 25, la de 1833. Las constituciones deben partir de algo anterior, tienen que tener cierta base, porque si no lo tienen, que el despelote. Disculpen las palabras, pero así es. Claro. Sí, a mí principalmente me llama mucho la atención, que las constituciones siempre son proyectos políticos, que en muchos casos no, o sea, el populacho, la gente de a pie no se ve influenciada directamente. O sea, a ver, uno no tiene 3, 4 problemas que te afecten en la cotidianidad y lo primero que pienses es en cambiar la constitución. Probablemente pienses primero en cambiar de marido que en cambiar de constitución. Eh, y como, de hecho, recuerdo que cuando comenzó todo este proceso a través del cual se comenzó a pedir un cambio de constitución, al menos en este periodo de tiempo, eh, no, las protestas comenzaron sin ninguna razón, eran porque sí. Así, o sea, no era que no, pasó determinada acción, recuerdo que en su momento fue lo del Transantiago y evadir, pero luego se comenzó a generar en todas partes de Chile y era por todo, por las AFP, por el aborto gratuito, por los pueblos originarios, por el transporte, por la brecha de desigualdad, por la corrupción, por todo que al final todos sabemos que todo es sinónimo de nada. Exacto. Y al final es eso, ¿no? Es una petición abstracta que en cuanto a necesidades de la gente sigue siendo abstracta. Es que tú le preguntas a la gente, llevas la pregunta al origen de por qué entonces vamos a cambiar. De hecho, ¿qué tiene la constitución actual de malo que haya que cambiarla? Tal cosa. Y en ese sentido, ¿cómo haces una nueva constitución que corrija eso? Tal cosa. No existe ni lo previo ni lo siguiente. ¿No? Entonces ahí se refuerza objetivamente el argumento que se está esgrimiendo, que es muy, muy certero, con respecto a que es meramente un proyecto político. Es un proyecto meramente político, que sencillamente lo que fluye aguas abajo es algo argumentativo, es un argumentario, es texto, es relato. Y sigue siendo abstracto y sigue siendo, además, total y completamente posible reformar, enmendar y mejorar, entre comillas, pero en fin y al cabo cambiar todas esas cosas puntuales por las cuales la gente supuestamente está exigiendo un cambio. Claro. De hecho, y sería mucho hay una frase fácil, de Kaiser, claro, hay una frase de Kaiser que dice, y es totalmente cierto, los países, a ver, todos los países han tenido reformas constitucionales, pero los países serios, los países que ofrecen un marco institucional estable y que eso genera de alguna u otra manera o colabora de alguna u otra manera a que los países puedan seguir avanzando pacíficamente hacia el progreso y hacia el desarrollo. Así es. Enmiendan los aspectos legales que le están impidiendo desarrollarse o que ya la sociedad está demandando otra cosa, pero no es que van a agarrar un borrón y cuenta nueva así como así. Todo lo contrario, eso parece un proyecto político con otras intenciones. Y es lo que la izquierda muchas veces quiere hacer en todos los lugares a los que llega. La retroexcavadora de Bachelet, muchos de mis amigos de aquí se van a acordar. Les encanta a ellos destruir todo y comenzar de nuevo, porque así los cambios siempre van a recordar a un antiguo pasado que estábamos peor. La gente tiene una memoria muy frágil. La gente, no es que yo me acuerde lo que a mí me han contado, pero uno leyendo se da cuenta de que estas cosas así. ¿Cómo era el alcantarillado antes en Chile? No existía. En muchas poblaciones incluso todavía tenían la materia biológica humana, ¿cierto? Por las calles circulando así. Eso en Chile al menos, no voy a decir que no existe porque sería un absoluto y solamente un Sith piensa en absoluto. y no es así. Puede que existan, no lo sé, y espero que no sea así.
pero en Chile estamos mucho mejor desde que asume Pinochet. Así, tajantemente, estamos mejor que antes. Y otra falacia que cumple la izquierda siempre, a cabalidad, siempre dicen esta falacia de que los pueblos siempre van a estar mejor que antes. Cuba está igual, yo creo, o peor cada vez. Peor. Tu, Es que tu país, Venezuela, es decir, algo muy personal tuyo, es tan peor que antes. Y es lo que a la Es izquierda no que, le cae en la mira, cabeza nunca. epistemológicamente, y disculpa que lo toque, pero epistemológicamente eso es uno de los grandes, de las grandes falacias del marxismo, ¿no? Y, a ver, no es Claro. solamente el marxismo. El Del marxismo entra dentro historicismo, de esa categoría que es mayor, que es el devenir histórico. El claro. devenir histórico, el marxismo entra dentro de esa categoría del devenir histórico en el cual se habla de que la historia tiene una teleología, tiene una finalidad y es muy, además, antropocéntrica, o sea, al regir alrededor del hombre. Eso es totalmente falso. O sea, el hombre va con el planeta y con los demás procesos, pero no, el hombre en sí mismo no es el centro del universo, ni muchísimo menos. Está dentro de, y juega dentro de esas normas, comparte esa realidad y crea Así es. entelequias y mentiras y contradicciones dentro de su propio lenguaje, pero dentro de su propio lenguaje no es la realidad como tal. La realidad como tal es la realidad y va a seguir fluyendo de la manera que sigue fluyendo. Claro. Entonces, creer que existe un devenir histórico, que nos debemos a nosotros mismos un futuro utópico mejor y todo lo demás, y que hay que intervenir la realidad de cada quien, incluso atribuirse el derecho de modificar el destino de los demás para un bien superior, un bien colectivo, abstracto, es al final lo que pregona el marxismo, y eso es completamente falso, completamente falso, llevándolo desde una falacia hasta algo sencillamente que es mentira. Y por eso es que prometen Exacto. lo que prometen y cumplen lo que cumplen, ¿no? Que al final terminan trayendo los infiernos a la tierra. Es más, mira, yo creo de que si abandonáramos la democracia y tuviéramos una supercomputadora que nos dijera cada vez la elección correcta que debemos hacer como Estado, como sociedad, etcétera, aún así abandonaríamos ese proyecto. ¿Por qué? Porque, no Probablemente. es, porque la gente no apoya lo que es mejor, la gente apoya por sus sentimientos, la gente es muy sentimental y todo eso, y es algo que la derecha tiene que trabajar un poco. Ahí están los Sí, tres niveles, si no me equivoco, que hablaba Aristóteles o Sócrates. Bueno, pero en fin, cómo hacer un argumento para convencer a otro. El ethos, el pathos y el logos, sí, ¿cierto? sí, sí, Si es sí. bueno o es malo, ética, si es lógico, el logos, si apela a la razón, y lo que nos falta a la derecha es si apela a la emocionalidad. Es Sí. decir, si logramos generar ese sentimiento, y algo que les falta mucho a la derecha aún. Y en fin, Yo siempre eso es. lo he comentado, creo que lo hemos hablado en algunas ocasiones y sí, yo creo que eso es fundamental y es algo que ya esta generación, al menos de gente que se considera de derecha o tratando lo que es derecha como lo diría Hermann Hoppe, Hans Hermann Hoppe. La derecha es todo lo que detesta la izquierda, o sea, porque al final darle un Claro. nombre a la derecha como tal, a lo que es, hay muchas cosas y posturas total y completamente que pueden ser hasta en cierto momento con ciertas posturas fundamentales opuestas. Tú puedes agarrar un libertario con una persona que se considera conservadora y todo lo que hay ahí en el medio y arriba y abajo. Pero bueno, ya hablándolo más orgánicamente es como dice él, de derecha es todo aquello que está en contra del socialismo. Y Así es. orgánicamente como movimiento es que se debe asumir eh, ya se asumió, al menos generacionalmente ya asumimos todo esto que llamamos derecha, que tenemos que comenzar a preocuparnos, no solamente en producir, que eso está claro y es lo que nunca nos podemos olvidar, pero también en ese componente de lo emotivo, de cómo llegar, de cómo transmitir el mensaje. Y yo creo que no solamente hay que preocuparse por hacerlo uno mismo, es un tema también financiero, es un tema de que la izquierda pasó muchos años financiando a los artistas, financiando a los actores, financiando a los pintores, financiando a los músicos, metidos en las universidades. Se creó, por supuesto, un ideario comunicacional, una hegemonía comunicacional y artística que al final es el negativo del relato, el sustrato del relato. Y por eso es que lo tienen tan fácil a la hora de comunicarse en muchos aspectos. Además que
como quedan solamente en la parte superficial, emocional, la lógica no es tan aparente, ¿no? La lógica sí hay que escudriñarla, sí hay que analizarla, sí hay que diseccionarla para entender cada uno de sus elementos y llegar a conclusiones válidas. Y quizás eso sea más complicado de transmitir. Pero también sabemos que tenemos que comenzar necesitamos eso y tenemos que comenzar a atacar eso, o sea, a trabajar eso. Claro. Y algo súper importante que siempre me he dado cuenta, tú le preguntas a una persona que tú crees que es de derecha, ¿cuál es tu ideología? Y te van a lo específico, es decir, inmediatamente dicen, no, yo soy paleolibertario con tinte, no sé, que me gusta más la papaya que el limón. ¿Cachai? Sí, sí. Alguien de izquierda te dice, yo soy de izquierda. Ya, y tú tratas de sacarle más información. No, pero ¿qué izquierda? No, la izquierda proletaria de los trabajadores. ¿Cachai? No, y así es. Y es lo que tenemos que empezar nosotros a hacer. ¿Por qué? Porque como derecha tenemos que organizarnos. Porque me gustaría dejar de ser eso que dices, que decía este autor que nombraste, ser el opuesto a la izquierda. Necesitamos tener un marco teórico. Necesitamos tener principios intransables. Los hay, los hay. Claro, Los pero hay. que ya lo estamos teniendo, pero antes no se tenían tan así. Yo creo que O eso por lo nunca, menos en Chile. yo creo que eso que dices tú nunca va a pasar. Y no sé si incluso sea necesario. Lo que sí creo es que debe dejar de borrarse el complejo de decirlo y de asumirlo. Claro. Porque ya es algo, y actualmente mucho más que antes. O sea, es peyorativo. Es decir, soy de derecha es casi que decir, no, yo soy Adolfo Hitler. Y Soy fascista. nada Eso más está muy de apartado de la moda. realidad. Sí. De hecho, uno casi que por publicitarse comienza a sacar este tipo que por otra parte no tiene absolutamente nada de incorrecto desde el punto de vista lógico, temas como por qué, no es una apología a lo nazi, es una cuestión, pero es una pregunta bastante legítima, ¿por qué es legal el Partido Comunista y no el Partido Nazi? O sea, yo creo que si somos coherentes, yo creo que ninguno de los dos debe existir como legalmente. Claro. Pero si está el caso, existe uno, ¿por qué no existe el otro? Ojo, no estoy queriendo decir que la gente no pueda ser comunista o no pueda ser nazi, eso es asunto particular de cada quien. Allá cada quien con su locura, pero nadie le puede impedir a alguien a seguir determinada corriente Claro. de Lo ideas. importante Ahora, es pero la desde el punto de vista participación política y lo que esto significa. ¿Cachai? claro, pero desde el punto de vista institucional, político, como un partido, como que la sociedad le dé las posibilidades de institucionalizarse y hasta percibir dinero público y postularse para llegar al poder a partidos, yo creo que deberían ser ilegales ambos, básicamente basados en el criterio popperiano y de Locke con el tema de no tolerar a los intolerantes. Claro. Y es que, ¿cuál es la diferencia de tener una postura eugenética en el sentido de que determinada raza es mejor que la otra y que procurar que determinada raza se prolifere en comparación a otra, a hacerlo con clases sociales? Te van a dar 1000 argumentos de por qué no es lo mismo, La ¿ah? estructura es la misma, la estructura es la misma. Así es. No sé si Claro. tendrán, de hecho, yo creo que hasta las razones son las mismas, si me Mira, apuro. los nazis te dicen, no, que los blancos tienen que matar a otras razas. Bueno, los comunistas dicen, los trabajadores tienen que matar a los ricos. ¿Y cuál es la diferencia sustancial en eso? Si lo malo es matar. Lo No, malo no, es y matar. ponte que incluso ninguno de los dos lo diga, porque creo que si tú lees Mein Kampf tampoco te dice que hay que matar a los judíos. Claro, Pero claro, al claro. final los dos cuando los pones en el poder, ¿qué hicieron? Y de hecho, Hacen eso. objetivamente, ¿quién mató más? Ah, ¿Y el quién sigue comunismo, matando lejos. más? Porque El ya, yo comunismo. no sé, no hay ningún estado que se reconozca nazi y siga matando, así, aplicando políticas eugenéticas, políticas de supremacía racial positivamente. Eso no existe. Pero comunismo, uff, todavía siguen existiendo cualquier cantidad de políticas que ponen en riesgo a las personas no solamente a los que tienen, sino a los que quieren tener. Claro. Y que por otra parte matan de hambre mucha gente. Sin ir muy lejos, ve el caso, sin ir nada lejos, ve el caso de Venezuela. Ve lo que está pasando en Argentina actualmente, también. Y Y además ni es siquiera nombrar los preocupante ejemplos más clásicos. el desinterés que tienen organizaciones internacionales que ahora recién nuestra alta comisionada de derechos humanos de la ONU, esa señora recién La viene a comandante reconocer, Claudia. la comandante Claudia, ¿cierto? Terrorista al frente de Manuel Rodríguez, por si alguien no lo sabe. No voy a decir terrorista porque ese puede ser un tipo penal, voy a decir que participó de él.
y que posiblemente ella solamente veía y jugaba cerca mientras mataban gente. Esta tipa, ¿cierto? Esta expresidenta, dijo que en Venezuela hay atropellos los derechos humanos y que mataron gente. ¡Wow! 2020, recién lo viene a decir, y el Partido Comunista Chileno diciendo que eso está malo. Así como, ¿cómo se te ocurre? Yo creo que hay un problema de plata, ¿eh? Puede que Venezuela no esté entregando... Tú sabes cómo son estos ¿Te zurdos. parece? ¿Te parece? Sí. O puede que Sí, sea no, algo difícil. totalmente, totalmente. De verdad que, bueno, esto da para mucho, esta conversación da para muchísimas cosas, pero ya volviendo al punto del rechazo, volviendo a lo que originalmente decías, y quisiera cerrar con eso, cómo es completamente ilegítimo, ya que hablamos de tolerancia e intolerancia, se supone que si hay una justificación para que exista el Estado, si hay una justificación para meterle las manos en el bolsillo indiscriminadamente a todo el mundo, es que, es que el producto que se va o el servicio que se va a prestar a partir de meterle la mano en los bolsillos a todo el mundo es que no vamos a poder excluir a nadie de esto, ¿no? Esa es la teoría del bien público. Pues. Esa es como la justificación máxima del Estado. Y entre ellas está en la defensa, la justicia y la seguridad, ¿no? La seguridad, la defensa y la justicia. O sea, habrán más cosas, ya no vamos a entrar en esas discusiones, pero las tres principales son estas. Caramba, se supone que ahí entra el tema de la tolerancia, de que no se puede tolerar al intolerante, de que se justifica que la persona que es intolerante, que está fuera del sistema, que está evitándole la seguridad, la defensa y la justicia a los demás, deba ser castigada, como la ley lo estima y como al Ejecutivo se le permite, y ni siquiera se hizo. De hecho, me estás diciendo que premiaste a quien no cumplió la ley, a quien salió a quemar, a quien salió a destruir el patrimonio público y privado, a quien salió a privar a las personas de todos estos derechos elementales, lo estás premiando con una nueva constitución. Lo estás premiando, no le llamo constitución, no, le estás dando lo que él estaba buscando. O ni siquiera lo que le estabas buscando, porque ni siquiera estaban buscando eso. Pero esa es la justificación. Esa es la justificación. Entonces, ¿qué mensaje estás enviando tú al final, tú como Estado, que generas incentivos y desincentivos a los comportamientos de la sociedad? Que la gente cuando haga una rabieta, cuando rompa cuatro cosas, tú le vas a dar lo que está pidiendo. Entonces, eso es un despropósito. Estás creando una constitución que es una normativa a partir del no cumplimiento de las normas. O sea, eso es o sea, es un despropósito, sencillamente. ¿No? Es la antilógica, pues, al imperio. Y eso es lo terrible, porque al final están diciendo de que esa es la forma. Porque Claro. suele suceder esto, ¿ah? Tú le preguntas a una persona común que ha ido a las marchas sin ser de izquierda, le gusta ir. Yo conozco amigos que les gusta ir a las marchas por ir a las marchas. Claro. No, no le puedo decir que son tonto útiles, pero lo son. Tú le preguntas, no, pero ¿por qué tú querés cambiar las cosas de esta manera? Porque cuando hacemos las cosas de forma pasiva no nos pescan. Eso tiene algo de sentido en todo caso. ¿Por qué? Es que lo Porque el tiene. Estado es que el Estado es ampliamente ineficiente y es tan ineficiente que solamente cuando amenazan el poder de los gobernantes es que se ven involucrados en la sociedad. Y por eso los políticos son tan pillos que ahora lo que hicieron ellos es atribuirse las, ¿cómo decirlo? Lo que el pueblo quería, entre comillas, porque en verdad la Constitución nunca estuvo considerada en las manifestaciones sociales, solamente por un grupo muy reducido de personas, tomaron esta consigna, la agarraron para sí y generaron todo un mecanismo de mentiras, porque hay muchas mentiras en torno al plebiscito, para ocultar que la van a hacer ellos, amigos míos. Se lo digo a Claro. ustedes. Estudien lo que es el sistema proporcional de Hunt. Tú podías escribir como se dice. Estudienlo y entiendan por qué va a ser una constitución redactada por y para políticos. Por y para políticos va a ser esta constitución. Claro. Y ahí es donde Totalmente. entra el problema. A mí, si a usted de verdad está cansado, está harto de esta clase política, vote rechazo. Podemos Claro. tener otras oportunidades para cambiar una nueva constitución.
a mí no me parece la idea de una nueva constitución mala. No me parece mala. Me parece quizás innecesaria. Pero si me dicen a mí que vamos a hacer una constitución mejor, yo soy el primero en apoyar esa causa. Pero no va a ser así, porque le van a crear los mismos que tienen el poder ahora. Eso es lo Claro, que la gente debe entender. claro. Ese como mensaje final de verdad queda muy, muy bien. Rodrigo, de verdad que muchas gracias por tu charla, que nos extendimos más de la A ti, cuenta, amigo. pero creo que es toca bastante lo que nosotros pretendemos con esto, visualizar este tipo de opiniones. Y bueno, nada más que agradecerte por tu tiempo. Muchas gracias y No, bueno, gracias a ti, ya de saben, verdad. recuerden seguir a Rodrigo en las redes sociales, va a estar indicado, seguir su canal de YouTube que es Animal Político, seguir a Por Ahora TV, o sea, suscribirse a Por Ahora TV, suscribirse a Animal Político y bueno, seguir consumiendo este tipo de contenido, apoyándolo si les gusta. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Nos vemos.